Estaba sentada en la oficina de recursos humanos, el nudo en el estómago apretándome desde que me llamaron. Frente a mí, la gerente de RR, HH, una mujer joven que parecía más incómoda que yo, y Fabián, mi gerente de área. El ambiente era tan gélido que sentía el frío colarse por mis huesos, a pesar del calor de Monterrey. Sabía que algo andaba mal, pero no imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Fabián, con esa sonrisa apenas disimulada que tanto me molestaba, esa que asomaba cuando creía tener la sartén por el mango, se aclaró la garganta. Su tono de voz era calculado, lo suficientemente alto para que el vidrio de la oficina no lo amortiguara del todo y para que parte del piso lo escuchara. «Carla», dijo, y la palabra salió de su boca como un escupitajo. «Lamentablemente, hemos detectado 2 días de abandono de puesto la semana pasada. Nuestro protocolo es claro», se detuvo, su mirada fija en mí, disfrutando el golpe. «Tu relación laboral con Comercializadora Global ha terminado». Sentí un golpe seco en el pecho. Abandono de puesto. Pero si yo había dicho que era por viajes de negocios, por una emergencia con un cliente importante. ¿Cómo lo supieron? La sangre se me heló en las venas. Mi mente buscaba explicaciones, quería gritar, defenderme, pero las palabras de Fabián eran un martillo que me dejaba sin aliento. Me quedé muda, la incredulidad pintada en mi cara, estoy segura. Pero Fabián no se detuvo ahí. Como si el despido no fuera suficiente, se puso de pie, indicándole a la de RR, HH, con un movimiento de cabeza que me entregara los papeles. «Necesitamos dar un ejemplo», continuó, su voz alzándose un poco más, asegurándose de que los colegas que pasaban por fuera pudieran escuchar cada palabra. «La disciplina es fundamental. No podemos tolerar faltas graves, Carla. Lo sentimos». La última parte sonó a todo menos a lástima. Ahí empezó el paseo de la vergüenza. Me escoltaron fuera de la oficina de RR. HH, a través del bullicioso piso de ventas. Sentí todas las miradas clavarse en mí. Mis compañeros, los mismos con los que había compartido triunfos, frustraciones, las horas extras para cerrar una venta importante, ahora me observaban, algunos con sorpresa, otros con lástima, y la mayoría, lo sentía, con ese morbo apenas oculto de quien ve una tragedia ajena. Fabián me siguió, con los brazos cruzados, como un guardián de la moral que se había asegurado de que el castigo fuera público y ejemplar. Cada paso era una puñalada. Llegué a mi escritorio, ese espacio que había sido mi segundo hogar por años. Bajo el escrutinio de todos, empecé a recoger mis cosas. Un par de fotos de mi familia, un mug de café que me había regalado una clienta, mi agenda llena de notas y contactos. Cada objeto era un recordatorio de mi vida profesional que se desmoronaba frente a mis ojos, bajo las miradas indiscretas de los demás. Era como si mi identidad se estuviera borrando en ese momento. Cuando intenté despedirme de algunos clientes por teléfono, Fabián me lo impidió. «Carla, tu acceso al sistema ha sido revocado. Entendemos que no tienes autorización para contactar a clientes de la empresa. Ya no eres parte de nuestro equipo». Otra patada más. No solo me despedía, sino que me cortaba de raíz cualquier posibilidad de transición, de mantener mis contactos, de cerrar mi ciclo profesional de forma digna. Salí del edificio, con la caja de cartón en mis brazos, sintiendo el peso de la vergüenza y la injusticia. El aire de Monterrey me pareció más pesado que nunca, asfixiante. Me subí a mi coche, encendí el aire acondicionado, pero no el motor. Me quedé ahí, mirando la fachada del edificio que había sido mi vida, el lugar donde dejé años de esfuerzo, de sacrificios. Sentía una mezcla extraña de incredulidad y una rabia hirviente que empezaba a subir por mi garganta. Lo que acababa de pasar no era solo un despido, era una humillación pública, un intento de anularme, de borrar mi valor, de manchar mi reputación. Mis ojos se endurecieron. Sabía que esto no se trataba solo de una mentira sobre un viaje. Se trataba de algo mucho más grande, algo que habían usado con una malicia que me helaba la sangre. Conduje hasta mi apartamento en piloto automático. La caja de cartón seguía en mis brazos, pesando como si llevara todas mis esperanzas rotas. Entré y la lancé sobre el sofá. El silencio de mi hogar me golpeó de lleno. Era ensordecedor. Me sentía vacía, como si hubieran aspirado todo el aire de mis pulmones. Y sucia. Sí, sucia. La vergüenza por mi mentira personal se mezclaba con una furia cruda y ardiente por la injusticia profesional. Era una mezcla horrible, un nudo en la garganta que no podía tragar. Me senté en el suelo,
apoyando la espalda en la pared fría. Mi mente retrocedió, como si estuviera viendo una película acelerada de mi vida. Recordé cuando llegué a esa empresa, comercializadora global. Era una chica joven, recién salida de la universidad, llena de ambición y con ganas de comerme el mundo. Las promesas de crecimiento eran muchas, y yo creí en ellas. La ilusión era palpable. Pasaba horas extras, fines de semana enteros trabajando para cerrar una cuenta, para preparar la presentación perfecta. Mi dedicación era inquebrantable. Me veía como una esponja, absorbiendo todo el conocimiento, aprendiendo de los mejores. Sacrifiqué mucho. ¿Cuántas cenas familiares me perdí por estar en un viaje de negocios, esta vez de verdad, con un cliente en otra ciudad? ¿Cuántos cumpleaños de amigos olvidé porque estaba preparando un reporte hasta altas horas de la madrugada? Noches en vela, presentaciones que pulía hasta el cansancio. Lo hice todo para ascender, para consolidarme, para ser esa ejecutiva estrella que todos reconocían. Y lo logré. Era buena, muy buena. Mis objetivos siempre superaban el 130%. No había un solo año en que no lo consiguiera. Los reconocimientos llegaban. Las felicitaciones de la dirección eran constantes. Y mis comisiones, bien ganadas, eran un reflejo de mi esfuerzo. Yo no era un empleado promedio, de esos que solo cumplen con lo mínimo. Yo era un pilar en el equipo de ventas, una de las que siempre tiraba del carro, la que cerraba las cuentas difíciles. Eso me enorgullecía. Y ahí es donde siempre estuvo Fabián. Ahora, con la perspectiva de lo que acababa de pasar, el hilo de su animosidad se hizo mucho más claro. Siempre celoso de mis cifras, de mi facilidad para conectar con los clientes, de los elogios que yo recibía y él no. Lo veía en su mirada, en la forma en que intentaba restarle méritos a mis logros, o reasignar mis cuentas más prometedoras a otros de su equipo, siempre bajo algún pretexto. Pero mis números hablaban por sí solos, y eso lo frustraba. La batalla en mi cabeza era constante. Sí, Carla, mentiste sobre el viaje, me decía una voz. Pero no mereces esto, respondía otra con más fuerza. Reconocía mi error personal al inventar esa excusa sobre el viaje. Fui descuidada, sí, pero ¿eso borraba años de dedicación, de resultados sobresalientes, de haber dado mi vida por esa empresa? La balanza de la justicia personal y profesional estaba completamente desequilibrada, y yo estaba en el lado más pesado. ¿Qué seguía ahora? Mi reputación, construida con tanto esfuerzo, estaba manchada. Mi red de contactos, que era mi tesoro profesional, parecía inalcanzable. Mi futuro. ¿Iba a terminar así, con una mancha imborrable? El miedo a desaparecer, a que mi carrera se estancara por un despido público y humillante, me apretaba el pecho. Pero mientras el miedo y la desesperación me rodeaban, una semilla de duda empezó a germinar. ¿Fue esto solo por abandono de puesto? ¿O Fabián tenía una agenda personal mucho más allá de la disciplina? La forma en que se deleitó en mi humillación, su tono de voz, su insistencia en que el despido fuera público. Era demasiado. Era una sensación de que había algo mucho más profundo, más malicioso, detrás de su decisión. No era solo un castigo, era un ataque. Me quedé sentada en el suelo, rodeada de los recuerdos de mi carrera, sintiendo el peso de una injusticia que me quemaba por dentro. La desesperación era profunda, pero en lo más hondo, una incipiente chispa de resistencia se encendía. Una pregunta silenciosa resonó en mi cabeza. ¿Realmente voy a dejar que la historia termine así, con mi carrera hecha pedazos y mi reputación por los suelos? No, no lo iba a permitir. La noche se hizo eterna. No pude dormir ni un minuto. La vergüenza inicial que sentí en el coche y en mi apartamento se coció a fuego lento, y con cada hora que pasaba, se transformaba en rabia pura, hirviente. Ya no era solo la humillación del despido, era la comprensión de que todo había sido un ataque personal y profesional calculado. No era un error o un malentendido, era una jugada. En mi cabeza resonaba una y otra vez lo que sentía en mi interior. No me enorgullece lo que hice, pero tampoco iba a dejar que me aplastaran con chismes. Esa era mi verdad. Había cometido un error personal, sí, uno por el que me sentía estúpida, pero eso no le daba derecho a nadie a pisotear mi carrera y mi reputación. No iba a permitirlo. Empecé a procesar la situación fríamente, como si fuera una negociación de ventas, analizando cada detalle. Fabián no me despidió por seguir las reglas. Eso era una farsa.
Me despidió para eliminar a una competidora, para dar ejemplo de su poder y para callar cualquier cosa que pudiera desafiarlo. Su despido fue un acto de malicia, no de justicia corporativa. La empresa, en el fondo, perdía a una vendedora estrella por la inseguridad de un gerente. Y justo cuando esa rabia se asentaba y se convertía en una determinación fría, mi teléfono vibró. Era Daniel. Un mensaje simple. Voy a pasar por la oficina. Tenemos que hablar con tu gerente. El corazón me dio un vuelco, no solo por Daniel, sino por la implicación de su mensaje. ¿Hablar con mi gerente? Él no sabía que yo estaba despedida. Aquel mensaje, que debería haberme generado más estrés por mi mentira, me encendió una luz de esperanza. De repente, Daniel se convertía en una herramienta inesperada, un comodín en este juego sucio. El miedo que había sentido desde la oficina de HH se disipó por completo. Fue reemplazado por una determinación de acero que me recorrió el cuerpo. No iba a desaparecer. No iba a dejar que mi carrera se desvaneciera en el aire. Iba a contraatacar. Y no iba a hacerlo con chismes ni con lamentos, sino con lo que siempre me había definido: resultados, mis números. Empecé a pensar en mis armas, mis números, mis clientes, mis contactos, mi reputación impecable ante esos clientes. Nadie podía negar mis ventas, mis contratos, mis proyecciones. Ahí no había mentira que valiera. Había trabajado duro, y eso se demostraba en cada informe, en cada cifra. Necesitaba toda la información que pudiera reunir antes de que fuera demasiado tarde. Mi computadora de trabajo ya estaba bloqueada, lo sabía, pero tenía copias de seguridad personales, registros en mi correo personal, recuerdos de presentaciones guardadas en la nube. Tenía que revisar cada rincón digital de mi vida profesional. Entonces, la idea clave surgió en mi cabeza. Pediría una reunión de cierre de cartera para no dañar a mis cuentas. Era un pretexto que Fabián no podría negar fácilmente, porque si lo hacía, afectaría directamente el rendimiento de su área, algo que él cuidaba para su propia imagen. Era una excusa perfecta. Lo pondría entre la espada y la pared. Me vi a mí misma de nuevo en esa oficina, pero esta vez con la cabeza alta, armada con hechos. La vergüenza que me había invadido se estaba convirtiendo en la gasolina para mi motor de venganza. No era una venganza de destrucción, sino de reivindicación. Me levanté del suelo. Ya no era la mujer humillada y asustada de hacía unas horas. Mi mirada se había vuelto afilada, mi postura firme. Fui al baño, me duché, me vestí como si fuera un día normal de trabajo, pero con un propósito completamente diferente. La batalla, mi batalla, estaba por comenzar. Sabía que mi computadora de trabajo ya estaba bloqueada, que no podía entrar al sistema de la empresa. Pero eso no significaba que no tuviera mis propios archivos. Pasé horas, muchas horas, frente a mi laptop personal, hurgando en cada rincón digital. Revisé mis correos enviados a mí misma, buscando esos archivos que uno se manda para tener un respaldo rápido. Me metí en mi nube personal, donde guardaba presentaciones viejas, reportes importantes, cualquier cosa que considerara valiosa y que no quería perder. Era una especie de excavación arqueológica de mi propia carrera. Encontré de todo. Correos de confirmación de ventas que había cerrado, contratos firmados con clientes importantes, proyecciones detalladas que había preparado para la dirección. No eran solo números, eran la prueba de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi valor. Empecé a organizarlo todo. Creé tablas, gráficos sencillos que mostraban mi desempeño mes a mes, año tras año. Era irrefutable. Mis ventas siempre por encima del 130%. El crecimiento constante de mi cartera de clientes. Las encuestas de satisfacción que siempre me ponían en lo más alto. Ahí estaban mis logros, mi reputación profesional plasmada en datos fríos y contundentes. Nadie podía negar eso. Mientras revisaba esos viejos reportes de comisiones, esos que solía archivar sin pensarlo mucho, algo me hizo detenerme. Recordé un par de veces que los números no me habían cuadrado del todo. Pequeñas desviaciones, centavos aquí y allá, que en su momento atribuí a errores administrativos, a la complejidad del cálculo de comisiones. Siempre pensé, bueno, son cosas de la contabilidad, de los sistemas. Pero ahora, con los ojos de la rabia y la determinación, esos pequeños errores empezaron a parecer un patrón. Una sombra de sospecha se instaló en mi mente. ¿Y si Fabián no solo me envidiaba, sino que también manipulaba las comisiones, las mías y las de otros? La idea me revolvió el estómago. Pensé en mis colegas.
Conocía a gente en otras áreas, en administración, en finanzas. Gente que, quizás, tenía acceso a información más amplia, a reportes generales. Pero sabía que no podía pedirles nada directamente. Eso los pondría en riesgo, y no quería arrastrar a nadie más a mi problema. Sin embargo, mi conocimiento interno de cómo funcionaban las cosas, de los puntos débiles del sistema, de las relaciones de poder, me daba pistas. Me permitía saber dónde buscar, qué tipo de información podría ser relevante. Con toda esa información en la mano, empecé a planear la reunión. Redacté el correo para Fabián. No era un correo de disculpa ni de súplica, era profesional, directo y, sobre todo, inteligente. Decía algo así como: Fabián, entiendo la decisión de la empresa, pero me preocupa enormemente el impacto que mi salida abrupta pueda tener en mis clientes. Propongo una reunión de cierre de cartera para asegurar una transición suave y no dañar las cuentas que tanto nos costó conseguir. Sabía que ese argumento, el de no dañar a mis clientes, era su punto débil. Fabián, con todo su ego, no querría que el rendimiento de su área se viera afectado, menos aún si era por la salida de una vendedora estelar como yo. Era un anzuelo que no podría resistir. Mientras tanto, Daniel seguía siendo un factor incierto. ¿Qué tan influyente era realmente? ¿Cuál era su papel en la empresa? En la expo lo conocí como un inversor, pero nunca me dio más detalles. La mentira sobre mi estatus era un riesgo, claro, pero su mensaje me había dado una idea. Una palanca. Decidí que no le contaría nada de mi despido, ni de mi plan, hasta el momento adecuado, si es que ese momento llegaba. Por ahora, era un as en la manga, una variable potente que podía jugar a mi favor o en mi contra. Me preparé emocionalmente. Practiqué mentalmente el discurso. No iba a ser emocional. No iba a suplicar, ni a llorar. Iba a ser racional, basada en hechos, en números. Mi voz sería tranquila, mi postura firme. No daría la impresión de ser una víctima, sino la de una profesional que exige justicia. Anticipé que Fabián intentaría negarme el acceso o desestimar mi petición. Ya tenía mis argumentos listos para contrarrestar esas objeciones. Es por la empresa, Fabián. Por los clientes, no por mí. Mi objetivo era simple: entrar al edificio, tener esa reunión y poner mis cartas sobre la mesa. Finalmente, tenía una pila de documentos, una presentación mental clara y una estrategia definida. Había transformado mi humillación en una máquina de datos y argumentos. Me sentía lista. Respiré hondo, y con una determinación fría, le di a enviar al correo de Fabián. La trampa estaba tendida, solo faltaba que él mordiera el anzuelo. Llegó el día de la reunión. Me puse un traje impecable, uno de esos que te hacen sentir fuerte, aunque por dentro estuviera hecha un lío. Sentía una mezcla rara, nervios en el estómago, pero también una adrenalina que me hacía sentir viva, lista para lo que viniera. Había repasado mi plan 1000 veces y sabía lo que tenía que hacer. Cuando llegué a la recepción de comercializadora global, Fabián ya me estaba esperando. Su cara era un poema, una mezcla de sorpresa porque me atrevía a aparecer y un claro desagrado por verme ahí. «Carla, ¿qué haces aquí?», me soltó con ese tono de superioridad que tanto me irritaba. «Ya te lo dije, con despedidos no se negocia. No tienes autorización para estar aquí». Me mantuve firme, mirándolo directamente a los ojos. «Fabián, mis clientes merecen un cierre digno», le dije, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. «Estoy aquí para asegurarme de que mis cuentas no sufran la transición. Es lo mejor para la empresa. No necesito acceder al sistema. Solo necesito una sala de juntas y 10 minutos para explicarles cómo dejar todo en orden». Mi tono era de autoridad, no de súplica. Sabía que no podía negarse a algo que sonara a cuidar a los clientes, sin quedar mal él mismo. Fabián titubeó. Se veía que mi argumento lo había descolocado. Negarme por completo la reunión, sobre todo si yo hablaba de proteger a los clientes, podría interpretarse como negligencia de su parte, y eso afectaría su imagen. A regañadientes cedió. «Está bien», dijo, cruzándose de brazos, «pero solo con la de recursos humanos y conmigo, y será breve. 10 minutos y luego te vas». Su voz era dura, pero sabía que había ganado esa primera batalla. Me llevaron a una sala de juntas pequeña. La gerente de RR, HH, la misma mujer joven que me había despedido, estaba ahí, con la mirada baja. Fabián se sentó frente a mí, con esa actitud condescendiente,
como si esperara que yo empezara a rogar o a lamentarme por mi situación. Pero yo no iba a darle ese gusto. Saqué mi laptop personal y la conecté al proyector. Empecé mi presentación. Eran mis números, contratos cerrados, proyecciones de crecimiento que había superado, testimonios de clientes satisfechos que había recopilado a lo largo de los años. Mi voz era clara, mis argumentos estaban basados en hechos, eran irrefutables. Les mostré cómo mis ventas siempre superaban el 130% de los objetivos, cómo había cerrado las cuentas más difíciles del año, las que nadie más quería tomar. Fabián intentaba disimular su molestia, pero su cara empezaba a tensarse. Llegó el momento clave. Mientras mostraba una diapositiva con mis ventas totales, que eran impresionantes, pasé a otra donde sutilmente comparaba esas ventas con los reportes de comisiones que me habían pagado. No hice una acusación directa, solo mostré las inconsistencias, las desviaciones. Como pueden ver, dije, señalando la pantalla, mis números de ventas siempre han sido consistentes y crecientes, a diferencia de lo que muestran los reportes de comisiones que recibí en algunas ocasiones. Fabián se removió incómodo en su silla. Su cara se puso pálida. Sabía que había mordido el anzuelo. Justo cuando Fabián estaba a punto de interrumpirme, sintiéndose acorralado por mis números y la alusión a las comisiones, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Entró Daniel, sonriente, pero con una mirada seria que no le había visto antes. Y lo que me dejó sin aliento, y a Fabián le borró la sonrisa de golpe, fue que Daniel no venía solo. Detrás de él entró el mismísimo presidente del consejo, una figura casi mítica en la empresa, a quien solo había visto de lejos en eventos corporativos. Un silencio sepulcral llenó la sala. Fabián empalideció. El color se le fue de la cara. Yo me quedé sin aliento, pero no por el asombro de ver a Daniel, sino por la comprensión que me golpeó de repente. En ese instante, todo encajó. Daniel no solo era mi amante, era el nuevo socio mayoritario, la razón por la que había estado tan ocupado con asuntos de la empresa y por la que me había mandado ese mensaje sobre hablar con mi gerente. Mi secreto, mi mentira, acababa de chocar de frente con la verdad y de la manera más inesperada. Daniel, sin perder la calma, se dirigió al presidente, pero su mirada se posó en la pantalla y luego en Fabián. «Señor presidente», dijo, su voz resonando en el silencio, «he venido a ver cómo está la situación en esta área, y me encuentro con una presentación fascinante». Luego me miró a mí. «Carla, por favor, continúa». Y después su mirada volvió a Fabián, que parecía haberse petrificado. «Y gerente Fabián, ¿por qué veo en la pantalla que la vendedora líder de esta empresa fue despedida sin revisar su récord de ventas, ni la inconsistencia en sus comisiones?» El peso de esa pregunta colgó en el aire, pesado como una condena. El rostro de Fabián era un poema de terror y consternación. Sus ojos se abrieron como platos. Miré a Fabián, luego a Daniel. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. El juego había cambiado por completo. Ya no era la acusada, la humillada. Ahora era la acusadora, y tenía al jurado y al juez de mi lado. Fabián estaba acorralado. Su cara, que antes reflejaba una sonrisa de satisfacción, ahora era un lienzo de pánico. Tartamudeó, intentando recuperar el control, pero las palabras no le salían. «Señor, con todo respeto», empezó, su voz temblándole. «Carla incurrió en abandono de puesto. Un grave error. Las reglas son claras para todos». Sus ojos evitaban la mirada penetrante de Daniel y del presidente, buscando un escape, una excusa que sonara creíble. Pero era demasiado tarde. Daniel lo interrumpió, con una calma que me heló los huesos a mí misma, pero que a Fabián debió de parecerle una sentencia. «Fabián, veo los números de Carla. Son extraordinarios, la verdad. También veo los suyos. Y francamente, las asignaciones de comisiones que ella menciona no cuadran con lo que he estado revisando en los reportes que me envió el señor presidente hace unos días. ¿Podría explicarnos eso?» La voz de Daniel era baja, pero cada palabra resonaba con una autoridad innegable. La gerente de recursos humanos se encogió en su silla, sin atreverse a mirar a nadie. Con la venia silenciosa de Daniel y el presidente, que me hicieron un leve gesto con la cabeza, retomé la palabra. Ya no tenía miedo. Ahora era mi momento. Expliqué, con detalle y sin titubeos, cómo Fabián manipulaba la asignación de cuentas,
cómo desviaba comisiones a su equipo más cercano, reduciendo las de los demás, incluida yo. Presenté los correos que había guardado, los reportes comparativos que mostraban las anomalías detectadas, como los llamé, en lugar de acusaciones. No era una cuestión de opinión, eran datos, fechas, cifras, nombres de clientes. Todo estaba ahí. El presidente del consejo, un hombre de pocas palabras que imponía respeto solo con su presencia, escuchaba atentamente. Su mirada era penetrante, y su rostro se endurecía con cada revelación que yo hacía. Al terminar mi explicación, se dirigió a la gerente de RR. HH. Su voz grave. Por favor, señorita, traiga los expedientes de comisiones del último año. Necesito ver los de todo el equipo de ventas, especialmente los del área de Fabián y los de la señorita Carla. La gerente salió casi corriendo, con la cara pálida. Mientras ella iba por los documentos, Fabián se desmoronó por completo. Intentó negar todo, acusarme de mentirosa, de querer vengarme por mi despido. Ella está resentida, señor. Está inventando todo esto para desacreditarme. Pero sus argumentos eran débiles, desesperados. Su voz temblaba. Era evidente que lo había superado, que lo había desenmascarado. Su máscara de gerente eficiente se había caído. La gerente de RR, HH, regresó con una pila de carpetas, con el aliento agitado. El presidente y Daniel se pusieron a revisar rápidamente. Las inconsistencias eran claras. Fabián se había estado enriqueciendo a expensas de sus vendedores estrella, de los que realmente traían las ventas. Era una estafa descarada. El presidente levantó la vista y miró a Fabián, con una expresión de decepción y firmeza. Fabián, es evidente que hay serias irregularidades aquí. Esta situación es inaceptable. Daniel asintió, añadiendo con frialdad. Nuestra empresa valora el talento y la integridad, no la burocracia malintencionada ni las prácticas deshonestas. La sentencia, aunque no fuera una condena legal, era clara y contundente. Las consecuencias fueron inmediatas. Fabián fue removido de su puesto de gerente de área en ese mismo momento. El presidente le dijo que se le invitaba a ser un asesor externo hasta nuevo aviso. Una forma elegante de decir que estaba fuera, que su futuro en la empresa era inexistente. Su oficina, sus privilegios, su poder, todo se evaporó en cuestión de minutos. La humillación que él me había infligido a mí, ahora la recibía multiplicada, frente a las personas más importantes de la empresa. La gerente de RR, HH, que antes solo seguía las órdenes de Fabián, ahora me miró con una mezcla de respeto y un toque de miedo. Se disculpó tímidamente por el malentendido, por no haber revisado a fondo la situación. Yo solo asentí, sin decir nada. Ella había sido una herramienta en las manos de Fabián, y ahora lo sabía. El ambiente en la sala de juntas era denso, cargado. Fabián, con la cabeza gacha y la figura encogida, se levantó y se retiró de la sala, su paso arrastrándose. Lo observé irse. No sentí un regocijo burdo, de esos que te hacen gritar de alegría. Fue una satisfacción fría, profunda. La justicia había sido servida, rápida y contundente. No fue una venganza impulsiva, fue la reivindicación de mi trabajo, de mi dignidad. Y eso, para mí, valía más que cualquier grito de triunfo. La balanza se había equilibrado. El ambiente en la sala de juntas se suavizó un poco después de que Fabián se fue, pero la tensión seguía ahí. El presidente del consejo, con esa mirada que lo analizaba todo, se giró hacia mí. «Carla», dijo, su voz firme pero ahora con un tono de aprobación. «Es evidente que su desempeño es invaluable para esta empresa. No solo será reinstalada en su puesto, sino que a partir de ahora reportará directamente a la dirección. Necesitamos su talento en un puesto de mayor impacto, donde sus habilidades puedan ser mejor aprovechadas». Sentí un escalofrío. Reinstalada. Y no solo eso, reportando directamente a la dirección. Era un ascenso, una reivindicación total. Asentí, intentando mantener la compostura, aunque por dentro quería gritar de alivio y satisfacción. La gerente de RR, HH, se disculpó de nuevo, esta vez con más sinceridad, y prometió revertir mi baja en el sistema de inmediato. Se comprometió a iniciar una auditoría exhaustiva de comisiones en toda el área de ventas y a establecer nuevos protocolos de transparencia. La cultura laboral, me dijo el presidente, tenía que cambiar, y mi caso sería el catalizador. Los empleados, añadió Daniel, debían sentirse seguros y valorados, no pisoteados por la mala gestión.
Después de que la gerente de RRHH y el presidente se fueron, Daniel y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio era diferente ahora, cargado de una nueva comprensión. Él me miró, y por primera vez vi una pizca de vergüenza en sus ojos. Carla, empezó, su voz más suave, más personal. Siento mucho no haberte dicho antes quién era realmente, ni el porqué de mi insistencia en hablar con tu gerente. No quería que pensaras que te estaba usando, ni que mi posición te influyera. Quería conocerte a ti, no a la ejecutiva que buscaba ascender por mis conexiones. Lo miré. Había una parte de mí que estaba molesta por su secreto, pero la otra parte entendía. Mi propia mentira sobre el viaje me había puesto en esta situación. Y yo siento haberte mentido sobre el viaje, le dije, mirándolo fijamente. Fue una estupidez, Daniel. Un error personal que casi me cuesta mi carrera. Él asintió comprendiendo. En ese momento, las cartas estaban sobre la mesa para ambos. Nuestra relación se redefinió, sobre una base de honestidad, aunque hubiera empezado con secretos. Sabía que podíamos seguir adelante, pero ahora con una dinámica diferente, donde la confianza y el respeto mutuo serían las bases. Ese mismo día, mi baja fue revertida. Mis accesos al sistema fueron restaurados. Recuperé mis cuentas, y no solo eso, me asignaron algunas nuevas, más grandes, más estratégicas. Firmé una nueva cláusula de desempeño con objetivos ambiciosos, pero ahora bajo una estructura que valoraba mis resultados y, sobre todo, mi integridad. Mi rol era ahora más estratégico, con voz y voto en decisiones importantes, algo que antes ni soñaba. Unos días después, sentada en mi nueva oficina, con unas vistas espectaculares a la ciudad de Monterrey, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Puedo equivocarme en lo personal, y lo hice, me dije a mí misma, mirando el horizonte. Pero en lo profesional no me dejo borrar. Aprendí que la integridad y tus resultados son el mejor escudo y la mejor arma. Entendí que mi error personal me había llevado a una situación vulnerable, sí, pero mi fuerza, mi valor y, al final, la verdad, me habían sacado adelante. La venganza no fue por maldad, no fue por destruir a Fabián. Fue por justicia, por reivindicación. Fue por demostrar que mis años de trabajo duro no podían ser borrados por la envidia o la malicia de un hombre. Mi historia, lo sabía, se convertiría en un susurro en los pasillos de la empresa. Un recordatorio de que la verdad y el talento siempre encuentran su camino, y que la ética y la transparencia son más importantes que los celos o los chismes. Era un legado inesperado, pero uno que aceptaba con orgullo. Y así, volví a levantarme. No solo recuperé mi puesto, sino que avancé. Porque si algo me enseñó esta experiencia es que tus números nunca mienten, y tu dignidad no tiene precio. Fabián obtuvo lo que merecía, y yo obtuve mi respeto. No siempre se gana limpiamente, pero se gana. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Se hubieran dejado pisar? ¿O habrían sacado los colmillos? Quiero leer sus historias de justicia laboral. Dejen sus comentarios aquí abajo, denle un like si esta historia les resonó, y suscríbanse a Café Frío y Venganza para más relatos donde la balanza kármica siempre, siempre, se inclina a favor de los valientes. Hasta la próxima, vendetas.